Claro. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a esta videoconferencia que estábamos planeando para explicarles un poco acerca de los temas que hemos venido haciendo algunas actividades a lo largo de estas 3 semanas anteriores. Ahorita recuerden que estamos en la cuarta semana. Mas, sin embargo, me apremia bastante el que ustedes puedan tener una explicación más detallada de los temas que nos van a ocupar en este momento. La dinámica va a ser la siguiente. Por un momento, pues en cada tema que yo inicie, voy a empezar con el tema 1, con el tema 2 y finalmente con el tema 3. No sé qué les parezca si al final de toda mi explicación gusten ya abordarme con alguna pregunta o algún tema en específico que no les haya quedado claro para que podamos avanzar y aprovechar el máximo del tiempo. Sin más preámbulos, pues aquí estoy para que les pueda explicar cuál es la forma de trabajo de estas semanas. Bueno, les voy a compartir que en esta materia de mundo contemporáneo, nosotros lo que estamos, o el objetivo de esta materia es que ustedes analicen cada una de las situaciones, los hechos que han marcado la historia y que han de alguna manera de cierta manera han influido en el progreso y en el desarrollo tanto económico, social, cultural, que componen toda esta situación global en la cual nosotros estamos desarrollándonos como seres humanos. También vamos a aprender lo que es en un primer tema. El primer tema es en relación a las corrientes del pensamiento. Me gustaría compartir con ustedes uh, algunos de los datos que manejan en la plataforma, pero aquí no sé, compartir mi pantalla. No sé si puedan ustedes visualizar ahora así que la pantalla y puedan irme siguiendo con los temas que vamos a ir desarrollando. En el tema 1, recuerden que nosotros veíamos lo que es corrientes del pensamiento. Aquí lo que nosotros aprendimos es acerca de la nueva influencia que tuvieron algunos pensadores, por así decirlo, algunas propuestas de teorías de pensamiento que se desarrollaron en este tiempo para que de tal manera de que pudiera haber un mejor progreso, un mejor, vamos a decir, desarrollo económico, una mejor gestión política, donde la sociedad se pudiera manejar de manera equitativa. Aquí las actividades que se nos plantean es que ustedes en primera instancia puedan ustedes definir algún problema social en el apartado de la activación de la actividad de integración grupal. Ustedes tenían que aportar un problema del cual ustedes estuvieran muy, vamos a decirlo, muy cerca, vivirlo de manera cerca, de tal forma de que ustedes conocieran a profundidad cuáles son las estrategias, cuáles son ahora sí que los motivos que llevaron o las causas que llevaron estos problemas. Esto es para hacer un sondeo de cómo ustedes se van dando cuenta de los problemas por los cuales
una sociedad atraviesa y que no solamente un problema afecta a cierto sector, o a cierta clase social, sino que estos tipos de problemas sociales o culturales o económicos se ven a gran escala. Quizás sí somos afectados en corto, como por ejemplo, vamos a suponer la basura aquí en Chilpancingo, que mucho se ha hablado del tema. Eh, podemos decir que ese problema social por el cual nosotros estamos viviendo y estamos pasando, muchos de ustedes en sus trabajos emitieron algunas estrategias de solución y algunas alternativas que nos llevaban a la mejora de sobrellevar este tipo de problemáticas. Ahora bien, este tipo de situaciones las podemos ver de manera local, tan solamente quizás con nuestros vecinos, quizás hasta con nuestra propia familia, pero esto se va extendiendo cada día más y cada día más. Esa es como una de cómo ustedes se pueden imaginar la magnitud o la repercusión que tiene un problema tan, vamos a decir, tan elemental. Toda familia, pues sacamos basura a diario. Se está generando toneladas de basura. Y esto, si solamente lo vemos de manera, vamos a decir, la ciudad solamente de Chilpancingo. Ahora, ustedes váyanse al estado de Guerrero. Y después del estado de Guerrero, váyanse a nivel nacional. Ustedes se pueden imaginar cuánta de toneladas de basura generamos. Esa es una de las preguntas de que para darnos cuenta de cómo las situaciones económicas, las situaciones políticas, las situaciones sociales, cómo un problema social se puede afectar tan grandemente. Ahora, posteriormente a esto, nosotros vuelvo a reiterar las corrientes del pensamiento. ¿Para qué son estas corrientes de pensamiento? Para que nosotros podamos ver qué otras alternativas ofrecen personas que en cierta manera vivieron por un periodo importante, vivieron periodos de trascendencia, que han emitido algunas de las teorías que ellos consideraban importantes para el desarrollo y convivencia de un mejor país o de un bienestar común entre las sociedades que de alguna manera fueron tan marcadas en cierto tiempo desde el siglo, vamos a decirlo, desde el siglo XVII hasta nuestros tiempos que estamos viviendo, que es el siglo XXI. Aquí nosotros se nos mostraron algunas de las teorías, por ejemplo, el mercantilismo, los fisiócratas, los clásicos, los socialistas, los neoclásicos, así como uno de los autores de Maynard Keynes, que él se enfocó mucho en la parte de la cuestión de los inversionistas. Ya por último veíamos a los monetaristas con el autor Friedman Milton, a quien le da el poder del dinero el rol más fundamental, ¿sí? Vamos a ver, en este tema nosotros vimos una actividad en la cual ustedes iban a elegir una corriente que ustedes consideraban que se apegaba al problema que en un momento ustedes eligieron en la actividad de integración grupal. Algunos de ustedes me mandaron trabajos aportando, por ejemplo, vamos a decir que estaban de acuerdo con los clásicos, con los socialistas que tenían pues cierta simpatía por estas corrientes. Por ejemplo, el socialismo representado por el máximo exponente que es Carlos Marx, uno de los filósofos en su momento más controversiales,
que él propuso que hubiera una igualdad entre las clases sociales y que el beneficio económico pues fuera equitativo y no, él estaba en contra de las clases sociales. Eso es lo que trajo como consecuencia el, el socialismo, defendiendo la parte de los derechos de la sociedad, por así decirlo. Muchos de otros de sus compañeros eligieron el mercantilismo, el cual su objetivo principal fue la acumulación de oro y plata. Su vamos a decirlo, su fortaleza fue la economía de una nación entre los siglos XVII y los siglos XVIII. Y uno de sus mayores exponentes fue Jean Baptiste, ese es su máximo exponente. Ahora, bien, hay también varios de sus compañeros aportaron sobre los neoclásicos. Esta corriente que se da en contraposición del socialismo, en contraposición de los autores que antecedieron el socialismo, como lo es Carlos Marx. Ellos, los neoclásicos, opinaban algo distinto a lo que opinaban los socialistas. Ellos decían que los costos de producción, vamos a decirlo así, estaba más basado en que los costos vamos a decir, de producción de alimentos, vamos a decirlo, no solo se veían los factores productivos, cómo le vamos a hacer para producir más arroz o cómo le vamos a hacer para producir más frijol o más maíz, sino que ellos vieron la manera de incorporar costos que supone de acuerdo a la demanda, de acuerdo a lo que quizás en su momento la gente necesitaba más. Se me ocurre un ejemplo. eh, los japoneses, que su comida está basada casi al 70% en el arroz, ¿sí? Imagínense ustedes si llegara el momento en que no se llegue a producir el arroz. El arroz subiría de costos, ¿sí? Cuando entre menos haya productos, más caro cuesta. Simplemente ustedes vean, quiero que analicen esto, se los pongo como ejemplo para que ustedes vean la magnitud de cómo van afectando esta serie de pensamientos en nuestro diario vivir. Yo les pongo otro ejemplo claro. Vamos a suponer, los limones, llega un determinado momento en que se escasea el limón, se escasea, y tú vas al mercado y quieres, vamos a decirlo, comes pozole o tienes un restaurante donde venden pozole y tú vas al mercado y en ese tiempo resulta que no hay limones, se escasea. Pero pues como tú tienes tu restaurante, tienes la necesidad de comprar ese producto que son los limones, que es un ingrediente básico para que tú le puedas ofrecer a tu cliente. Tú tienes que ir al mercado y tienes que abastecerte de ese producto, aun cuando cueste demasiado caro. Tú tienes que pagar el precio. Eso se llama oferta y demanda para que ustedes en base a la producción, así se hacen los costos. Debido a esto, pues esto es, en parte de esto es lo que proponían los neoclásicos de su tiempo. Ya más, pues consecutivo a los neoclásicos, vamos a ver que viene otra propuesta por el autor John Maynard Keynes. Él decía que el poder económico lo tenían todos aquellos empresarios, todos aquellos inversionistas que les inyectan demasiado recurso económico vamos a decirlos, a los grandes monopolios. Se me ocurre en este momento, eh, muchos de ustedes, creo que me he dado cuenta que muchos de ustedes están en el sector de ingeniería civil.
decían algunos de sus compañeros, ¿no? A veces invertir, vamos a decir, en constructoras, ¿sí? Ellos son los que invierten, son los que aportan el recurso fuerte para que puedan sustentar una mejor economía dentro del país, lo que le inyectan a la economía, y esta economía se pueda repartir entre, pues ahora sí que entre todos los sectores. Y ya por último están los monetaristas con el representante de Friedman Milton. Él comenta que la cantidad, esto está basado en que la cantidad del dinero juega el rol más importante. Depende de cómo tú le des la importancia a la cantidad del dinero. En base a eso, pues se va a tener una mejor gestión administrativa o una mejor equidad entre las clases sociales debido al, a la cantidad del dinero como dándole un rol fundamental. Esto es en relación al tema 1. No sé si alguien tenga una pregunta al respecto del tema 1. Bueno, hola. No, yo no tengo ninguna pregunta. ¿Quedó claro? Sí, Sí. me quedó claro. Ok. ¿Alguien más? Ok. ¿Algún otro compañero que desea aportar algo que a mí se me haya pasado en este tema? Bueno. ¿Sí? ¿Luis Ángel? No, profesora, de mi parte siento que estuvo completo y no tengo nada más que agregar. Ok. Bueno, entonces vamos a, no sé si alguien más. David. No, está bien, maestro. Ok. Bueno, pues vamos a continuar con el tema 2. El tema 2 es en relación a la primera mitad del siglo XX y es en relación a los hechos bélicos que nosotros pudimos estudiar o que se suscitaron al inicio de este siglo XX. Aquí lo que estudiamos son las consecuencias y vamos a decirlo así, las causas y consecuencias que llevaron a la detonación de dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ustedes bien sabes, no sé si visualizaron ahora sí que los documentales que se les subieron a la plataforma. ¿Cómo es que yo a veces me pregunto, a veces por cosas tan sencillas nos molestamos, nos enojamos, que esto provoca pues a veces grandes disputas entre, por así decirlo, solamente entre familias? Ahora imagínense por un momento cuáles son las grandes e inmensas diferencias que tuvieron las grandes potencias que en su momento el poderío que tenían, por ejemplo, Europa, Turquía, Hungría, Polonia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, que fueron los que más Japón, China, que son los que más querían, estaban ansiosos de, pues, de tener y lograr más poder, como a través de ese deseo de dominar a más países, de dominar más, más tierras, por así decirlo, más comercio, más extensiones de fronteras para que ellos pudieran dominar a más gente. Esto realmente, las consecuencias o las causas que provocaron estas dos guerras mundiales fueron tan impresionantes que sí tuvieron sus consecuencias gravemente, tanto que se perdió una gran parte de humanidad y a su vez quedaron destruidas pues
devastados algunos países, tanto geográficamente como, vamos a decir, en población humana también se afectó bastante. Algunas de las causas que desarrollaron también, por así decirlo, las causas que desarrollaron esta Primera Guerra Mundial en un primer término, pues fueron el desarrollo industrial y competencia colonialista. Generaron tensiones y rivalidades entre los países de mayor potencia. Esa fue una de las causas que les acabo de comentar para que estallara este hecho bélico. Otra de las, bueno, la causa principal, por así decirlo, y la más común que ustedes me mandaron en sus actividades fue pues el atentado que sufrieron el matrimonio Francisco Fernando, heredero al trono de Austria, y su esposa a manos de un estudiante pues serbio, fueron ejecutados. Esto fue el motivo, vamos a decirlo así, principal que detonó la iniciación de este enfrentamiento de países. Ahora bien, las consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias más o menos generales que provocó esta situación? Una de las consecuencias es que los países que pues ahora sí que fueron vencidos repartieron las posesiones pues a los que ahora sí que a los que ganaron el hecho. Otra de las consecuencias es a nivel internacional hicieron desaparecer aquellos imperios que estaban muy fuertes quizás económicamente, no quizás, sino que en su momento eran más fuertes económicamente, que estábamos hablando de los imperios de Austria, Hungría y Turco, como lo habíamos mencionado, que ese fue realmente el detonante que hizo que estallara esta Primera Guerra Mundial. Desaparecieron viejas y poderosas dinastías europeas. Ustedes saben que los tipos de gobiernos que maneja Europa pues son sobre reyes, virreyes, emperadores y toda esa parte en la parte oriental de los países. Pues esta es la forma de gobierno que llevaban, y lo cual fue afectado también. Ahora, otra de las consecuencias que trajo este hecho fue que Estados Unidos esta guerra, Estados Unidos la supo aprovechar tan bien que para él, para este país, fue donde se afianzó más como gran potencia mundial. ¿Cómo se afianzó? A través de la tecnología en armamentos. Ahí es donde fue su fuerte y sigue siendo su fuerte, porque él domina la gran parte a nivel mundial de armamento, tanto nuclear como de todo tipo. Él es aunque aparentemente nos da este monstruo de país, por así decirlo, aparentemente es un país muy sereno, pero a la vez vemos cómo se ha extendido su gran potencial económico y hegemónico también a nivel global. Tanto es así que él ha mantenido una serie de guerras a través de muchas etapas de desarrollo. No vamos lejos, no sé si ustedes hayan escuchado decir a sus hermanos o a sus papás sobre la famosa guerra del desierto, ¿no? Que se dio hace muy poco tiempo durante este siglo. Que estamos hablando en el siglo XXI, donde ellos peleaban magnitud, más bien por derrocar vamos a decir, el imperio de Saddam Hussein. Su objetivo era posesionarse de los pozos petroleros. Eso es, ese realmente era el objetivo de la famosa guerra del desierto, ¿no? También, a su vez, de Estados Unidos se afianzó tanto su gran potencia
volviendo a lo anterior, pues Gran Bretaña también conservó su supremacía. Esto en el desarrollo, sobre todo en la cuestión marítima. Ya ven que ellos son los primeros que pues inventaron la cuestión del desarrollo de los barcos y el acero y toda esta parte, ¿no? Que hubo un gran desarrollo también a su vez, un gran desarrollo tecnológico. En Francia aumentó el poder también luego de ver aniquilada a su tradicional enemiga, que es Alemania. La guerra de 1914 a 1918 ocasionó innumerables destrucciones y como les venía diciendo, pues tanto fue así que la destrucción, pues más o menos se habla de una cantidad de 9 millones de personas que fallecieron durante esta Primera Guerra Mundial. Otra de las consecuencias, o por así decirlo, la clase social un poquito más afectada fue el proletariado, el famoso proletariado, la clase trabajadora, que hubo en todos los países beligerantes. Fue la clase social que más rudamente tuvo que sufrir consecuencias. Esto es a través de las nuevas, vamos a decirlo, nuevas empresas textileras, donde hacían trabajar hasta niños de 6 años a lo mucho. Ya eran niños que ya estaban trabajando en estas empresas, pero en condiciones totalmente pues adversas, totalmente fuera de condiciones favorables para trabajar. Fue una de las clases mucho más afectadas durante el desarrollo o las consecuencias que trajo la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Ahora vamos con lo que es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es el periodo comprendido entre más o menos el 1 de septiembre de 1939 a fecha en la que Alemania comenzó la invasión sobre Polonia, y el 2 de septiembre de 1945, cuando Japón afirmó oficialmente la rendición incondicional tras el bombardeo que hubo de las bombas atómicas, que es Hiroshima y Nagasaki. ¿Sí? Ustedes recuerdan, no sé si aquí alguno de ustedes haya visto la película o en algún momento se haya tomado el momento de ver la película de Pearl Harbor. Esta película muestra cómo pues Hawái, siendo una colonia por parte de Estados Unidos, pues fue totalmente, ahora sí que atacada, y cómo quedó devastado ese lugar, ¿no? Con el ataque que tuvo Japón hacia ellos. Ustedes se pueden imaginar el enfrentamiento que hubo entre estos dos países. Estados Unidos, al ver esta pérdida o vamos a decir, este ataque a sus fuerzas armadas, lo que hizo fue despertar a este enorme monstruo y nuevamente, pues ahora sí que lanzar estas bombas atómicas a Japón, que devastaron por completo a este país con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, situación que llevó también a una nueva inestabilidad para generar una nueva guerra mundial, un nuevo desastre entre naciones. Así bien, otro hecho que provocó, ahora sí que, pues también otro hecho que detonó esta guerra mundial, esta Segunda Guerra Mundial, fue la parte de las intenciones o del
la forma de gobierno y cómo la ambición y el deseo de dominar a otras potencias de Adolfo Hitler, cómo es que él, pues a través de su raciocinio, él con su pensamiento totalmente racista hace y provoca una mortandad de personas que realmente por causa de la ambición y de tener más poder en las naciones vecinas, pues él lanza algunas lanza el programa que le dicen el crack del 29, el cual motiva el ascenso al poder del partido nazi. Esto es una propuesta por parte de él para que pues su política se viera, pues se pudiera extender o se pudiera expandir su gobierno. De esta manera él invade Austria y Checoslovaquia y Polonia de tal manera que él logra expandir su gobierno. Y esta también es una de las consecuencias que pues que él provoca para que haya más enfrentamientos entre Alemania, la URSS y Estados Unidos. Ya vamos a decirlo así, esto es de manera general. Ahora bien, con el fin de la guerra, ¿qué aprendemos con el fin de la guerra? ¿Qué pasa después de todos estos hechos que han provocado una inmesurable de consecuencias, de devastaciones, de poco desarrollo, de afectación en tecnologías, de afectación en educación, toda esta parte en gobierno también hay pues una devastación entera en muchos aspectos, en social, ya lo decíamos, social, cultural, económicamente y socialmente. Bueno, las consecuencias, vamos a ver cuáles son las consecuencias. Estados Unidos y la URSS reparten aquí, pues, reparten territorios y son dos, se transforman prácticamente Estados Unidos y la URSS. Son las dos grandes potencias mundiales que dividen el mundo en dos bloques, uno capitalista y el otro comunista. Básicamente. La otra consecuencia que pudiéramos decir es la crisis económica y social de Europa, lo cual provoca 62 millones esta guerra de la Segunda Guerra Mundial. Abarcó 62 millones de muertos y 6 millones de casas destruidas. Imagínense ustedes cuáles, ahora sí que se podrán imaginar cómo quedaron estos países, la gente con tanta mortandad, pues ahora sí que se quedó una economía totalmente voluble de la cual tuvieron que ver la necesidad de ejercer una nueva administración y volver a renacer, volver a reconstruir todos esos países que quedaron devastados. También ahorita se me vino otra idea que dejé otra consecuencia importante que detonó también esta Segunda Guerra Mundial fue el Tratado de Versalles, el cual trata sobre la imposición ahora sí que le dieron a Alemania por causar tanto, pues tanta mortandad, vamos a decir que las consecuencias o el castigo que le impusieron por ganar extensiones de tierra, pues fue demasiado, pues grande, tanto que ellos no, ahora sí que no tuvieron la forma de pagar ese castigo.
que se le impusieron. Y esa fue una de las principales consecuencias que también provocó esta Segunda Guerra Mundial. Básicamente es una de las principales. Ahora bien, quiero que ustedes vayan comprendiendo cómo es que estos hechos históricos, estos problemas, estos enfrentamientos sociales que hubo a nivel mundial entre países, pues a su vez contrajeron grandes desarrollos a consecuencia de tanta pérdida humana, a consecuencia de la devastación, vuelvo y repito, de la economía, de la cultura, de la educación. Tantos de estos sectores fueron afectados que no les quedó más que renacer nuevas ideas. ¿Y cómo renacieron estas nuevas ideas? A través de nuevos pensamientos, como ya lo veníamos viendo con las corrientes de pensamiento. A su vez estaban pasando otra guerra de situaciones, no tan solamente la guerra, vamos a decir, bélica, sino que había también en contraposición, había una guerra de pensamientos, como ya lo veníamos planteando en el tema 1, con las corrientes propuestas por Carlos Marx, el socialismo, el neoclasicismo, el capitalismo, el mercantilismo. Todas estas partes, estas ideas también llevaron a una mejor manera de pensar y mejorar ciertos aspectos que estaban siendo afectados. Por ejemplo, en el aspecto de la educación, después de estas guerras mundiales, lo que se procuró fue brindar una educación más abierta hacia las clases, tanto que en los tiempos de la colonia, pues solamente los hijos de los virreyes, los hijos de los más poderosos, tenían solamente ese derecho a la educación. Ahora, posteriormente a estos hechos históricos de las guerras mundiales, provocó una nueva perspectiva hacia pensamientos y una mejor igualdad entre clases sociales. Ahora bien, después de esto, recuerden que se da a su vez se da la revolución industrial. ¿Qué vamos a ver en esta revolución industrial? Que hay un renacer de ideas, de inventos, de tecnología, de establecimientos de métodos educativos, de cultura, a nivel social también se abren nuevos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos es el derecho del voto a la mujer, el voto libre de la mujer. Antes, ustedes recuerdan que la mujer no tenía ese derecho, solamente pues ahora sí que el género masculino era el que dominaba toda esta parte. Nosotros como género femenino pues no teníamos ese derecho. Más sin embargo, cuando se da toda esta revolución industrial, también a su vez se dan otros movimientos sociales que provocan que haya un mejor desarrollo en el sector social, cultural, económico y tecnológico. Por así decirlo, uno de los inventos con mayor representativa de este tiempo es el aumento, perdón, el invento de la máquina de vapor. Ustedes recuerdan que ese es el máximo invento que se dio en este tiempo. El ferrocarril también, cómo las vías de transporte mejoraron en este tiempo. ¿Para qué? Para que nuevamente se generaran nuevos canales de comercialización a nivel mundial. Eso es, por así decirlo, el barco. Recuerden también, se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, el barco del Titanic en su momento.
era lo máximo cuando pues hizo su viaje al transatlántico. Es de hecho un transatlántico que se decía que jamás iba a ser hundido, más sin embargo, pues sucedió todo lo contrario, ¿no? Ahí es el ego de los franceses que decían que pues ellos tenían todo el poder. Ahora bien, ya retomando toda esta parte de historia, pues ahora nos vamos a consecuencias también de estos hechos bélicos. Se viene un nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Perdón, me pasé. Bueno, No, ninguna. ok. ¿Alguien más? ¿Alguna No, pregunta? no. Luis, ¿alguna pregunta? No, profesora. Está bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ya pues retomando lo último, recuerden que a través de estos hechos, pues ahora lo que se requería que hubiera ahora sí que un regulador de un nuevo orden social que mantuviera la paz a nivel mundial. Viendo esta situación, en Estados Unidos se logra realizar o conformar lo que conocemos ahora como las Naciones Unidas, como la Organización de las Naciones Unidas, lo cual en sus siglas en inglés es la famosa ONU. ¿Sí? Se conformó esta organización por representantes, ya sea de 2 a 3 representantes de cada país a nivel mundial, en el cual pues representan a sus naciones. El objetivo de la organización de la ONU es mantener la paz y la seguridad internacional. Es también promover la cooperación internacional basada en las relaciones de la amistad, o sea que relaciones diplomáticas, relaciones en la cual no prever que se estalle una tercera guerra mundial, por así decirlo. También otro de sus objetivos es fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. También otro de sus objetivos principales es no utilizar las amenazas o el uso de la fuerza para atacar a tal o cual país, para que de esta manera pues se mantenga el orden y la paz y la buena convivencia entre los países a nivel global. A su vez, esta organización de la ONU internamente compone otras suborganizaciones que han servido para mejorar algunos aspectos importantes a nivel global, como es la UNICEF, como lo es la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, como lo es la UNESCO, la Organización de las Naciones, lo que significa la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también el Fondo Monetario Internacional, el cual está encargado de la distribución de créditos para el desarrollo. Y ya por último, que es la FAO, que significa Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. No sé si aquí tengan alguna duda al respecto. No, ninguna. Ok, bueno, esto es de manera general, no sé si alguien tenga algo que aportar al respecto porque ya vamos a concluir la videoconferencia y esperando que pues haya sido de provecho y me haya hecho entender un poco para dejarles más claro la temática de lo que ya hemos visto anteriormente. Sí, hola.
De mi parte no tengo ninguna duda, profesor. Ok, David. Luis. De mi parte, pues opino que dentro de la explicación que nos acaba de dar acerca de lo ya visto hasta el momento, pues fue completo, con lo cual logré entender y comprender aún más desde los diversos temas que hemos visto hasta ahorita, pues hasta donde vamos, ¿no? Ok. Solo para aclarar, bueno, es un comentario Sí, pues, claro, te escucho. dentro de la nueva, ahora sí que la nueva, este, el nuevo lapso de periodo de tiempo que se vivió desde la última guerra mundial, el cual fue pues que nos tuvo grandes devastaciones, ¿no? El nuevo Así es. orden mundial, ahí es una manera como es una cierta organización, ¿no? De todas las naciones para evitar un posible tercer encuentro. Así es. En el tema 3 nosotros podemos conocer a más detalle lo que es en relación al nuevo orden mundial. A consecuencia, recuerden que nunca se había instituido ninguna organización que ahora sí que estableciera reglas de diplomacia o antes de que estalle una primera guerra mundial, tratar de que los países involucrados pues evitar que se hagan estos enfrentamientos a nivel internacional. Por eso es que a consecuencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, como ya lo veíamos, con la devastación que hubo en todos los sectores, ya sea económico, social, político, económico, todo esto se vio gravemente afectado. Ahora, para que no ocurra lo mismo o una posible tercera guerra mundial, se organizó las Naciones Unidas, las cuales su objetivo precisamente es eso, lo que tú comentas, para que exista un mejor orden, una mejor convivencia entre todos los países, para evitar que se estalle una nueva o una tercera guerra mundial. Ese es uno de los objetivos de las Naciones Unidas. ¿Algún otro comentario? No sé si quedó claro tu aportación, Sí, Luis. claro, está perfecto, sí, entendido. Ok. ¿Alguien más? No, profesor. Ok, pues entonces, jóvenes, los dejo para que hagan sus actividades. Igual les recuerdo que este domingo ya es el último día para que ustedes hagan llegar sus trabajos en relación al tema 2, al tema 3 y al tema 4. El tema 3, que es el nuevo orden mundial, recuerden que tienen que hacer su muro y pegar algunos de los objetivos de las suborganizaciones que se derivan de las Naciones Unidas. Ahora bien, estamos ya con el cuarto tema, que es la segunda mitad del siglo XX, para que ustedes entreguen sus trabajos a tiempo y pues pueda emitir una calificación también para que ustedes tengan mejores resultados al final de su materia. No sé si hay alguna pregunta al respecto. No, profesora, de mi parte está bien, estuvo todo completo y lo logré entender. Ok, pues cualquier cosa, nuevamente se los reitero, estoy en línea, estoy en plataforma y estoy en el WhatsApp, cualquier cosa que que les sea un poquito difícil de entender, con todo gusto estoy para servirles. Que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Sí, hasta luego.